Ya casi al final del ministerio de nuestro Señor y Salvador, Él hace unas preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y por supuesto, cada quien da una respuesta. Pero finalmente él hace otra pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y también hay una respuesta. En Mateo 16, 18 es cuando el Señor dice, entre otras cosas, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia, un cuerpo, una familia. Es el tema que vamos a considerar hoy para esta mañana misma, pensando justo en el Día de la Familia. Pero el Señor se propuso formar una iglesia, ya no del pueblo de Israel solamente, ya una iglesia compuesta por judíos y gentiles, una iglesia proveniente de diferentes naciones, de diferentes idiomas, de diferentes costumbres, de diferentes patrones culturales, de diferentes condiciones económicas, de diferentes condiciones académicas. Dios, el Señor, se ha propuesto formar una iglesia. Es un diseño de Dios desde la eternidad pasada. Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, muestra cómo Dios el Padre diseñó la iglesia desde la mismísima eternidad. Esa iglesia que iba a estar compuesta por otras ovejas, como él dijo en San Juan 10. También tengo otras ovejas a las cuales me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. Por supuesto, esa iglesia está tan protegida que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este diseño fue predicado por el Señor Jesús. Este diseño fue predicado por el Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay muchas personas, hay muchas instituciones a quienes les gustaría que la iglesia desapareciera. Y de hecho, ha habido algunos que han dicho que el tiempo de la iglesia ya pasó. Sin embargo, al ver que la iglesia es el proyecto, un proyecto por excelencia del Señor, porque a través de la iglesia es que Él se manifiesta. Pablo habla de la iglesia diciendo que es la plenitud de Cristo. A través de la iglesia el Señor se manifiesta por los diferentes dones y ministerios. A través de la iglesia Dios se ha manifestado al crear en el mundo los primeros hospitales, las primeras universidades, al hacer, al alcanzar a través de la obra misionera tantas personas en el mundo. Gracias a Dios hemos sido alcanzados a través de la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas en las cuales se edifican sus miembros, tienen la oportunidad de expresar sus dones, tienen la oportunidad de crecer. La iglesia es una comunidad formidable, con unos beneficios incalculables. Hay un himno que se canta, La Iglesia en el Valle, y habla de la iglesia como ese lugar en donde posiblemente no se encuentre otra parte. La iglesia tiene la mejor gente del mundo, con algunas fallas de pronto sí, pero la iglesia tiene la mejor gente del mundo. Les he enseñado a mis hijos que
la iglesia tiene la mejor gente del mundo y por eso van a escoger un esposo o una esposa de la iglesia, porque es la mejor gente del mundo. Y si me tuviera que volver a casar de esa iglesia del Señor, de allí escogería quien me acompañaría, porque es la gente del mundo, redimida, lavada por la sangre del Cordero. Luego veremos que esa iglesia se conforma ya en un cuerpo, en un cuerpo que tiene varias cosas interesantes. Esta figura ilustra el hecho de la unidad. La iglesia como un cuerpo es uno, así como el cuerpo. Puede examinar su propio cuerpo, puede mirarse, si tuviese un espejo, podría mirarse al espejo y ver que usted aparece uno. No son varios, es uno solo, es un cuerpo. Pero también esta figura ilustra el hecho de la armonía. La armonía está dada a través de la diferencia de expresiones. El piano, por ejemplo, tiene varias notas y si las tocáramos por separado, pues de pronto no darían un sonido que nos gusta. Pero cuando finalmente se toca un acorde, entonces suena y cómo nos encanta el cantar. Así que tenemos un cuerpo. Y quiero ir con ustedes a este cuerpo para mirar lo que hay aquí. En Romanos, la lectura que la hermana acaba de leer. Miren ustedes el equipo, el cuerpo, el equipo que forma parte de este cuerpo. Están los que predican. Porque el cuerpo es dinámico. El cuerpo no es algo quieto. El cuerpo es dinámico. El cuerpo está para hacer algo. Están los que predican. Claro, en una iglesia siempre hay los que predican. El pastor y otros hermanos que están llamados a predicar. Ellos también se preparan, se capacitan y se dedican a eso, a predicar. Luego están los que enseñan. Los maestros son una parte muy importante para el cuerpo de Cristo. Una iglesia podría quedarse sin pastor y puede continuar si están ahí los maestros, los que enseñan. Luego, los que exhortan. Los que exhortan son los que animan. Esas personas que siempre tienen una palabra de ánimo. Esas personas que siempre tienen algo bueno que decirle al otro. Los que exhortan. Porque exhortar es animar, edificar, consolar. Exhortar. De modo que aquí tenemos a cada uno de estos exhortando. Y luego los que presiden. La iglesia tiene los que presiden, aquellos hermanos que están tan dispuestos a presidir los cultos, a presidir las reuniones, a presidir. Pero ¿cómo debe hacérselo? Entonces aquí tenemos, veamos, el que predica debe ocuparse de ese ministerio, predicar. El que enseña debe ocuparse en enseñar. Y los que exhortan deben ocuparse en exhortar. Los que presiden deben hacerlo con alegría, con entusiasmo, con solicitud, con presteza. Y cuando todo va bien, aquí encontramos a este grupo formando parte de este equipo tan formidable del cuerpo de Cristo. Pero también están los que sirven. El servicio es algo muy amplio.
servir. Si tenemos un lugar, entonces hay los que sirven, aún haciendo trabajos aparentemente muy domésticos. Sin embargo, también estos son los que sirven al Señor, los que sirven. En el libro de los Hechos aparece los primeros diáconos. Ellos formaban parte de eso, de los que sirven. En aquella época, los que sirven a las mesas. Pero en este día, cuando la iglesia tiene más frentes, porque Hechos 6 apenas narra de lo que es la iglesia primitiva, la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Pero ahora la iglesia tiene más frentes, los que sirven. Servir es algo muy amplio. Estos deben hacerlo con presteza. Los que reparten. La iglesia siempre tendrá que repartir entre personas necesitadas, entre personas que tienen menos, los que reparten, los que hacen misericordia, con alegría. La iglesia aquí es un cuerpo y como vemos, si cada uno de los miembros de ese cuerpo, que es un cuerpo dinámico, se ocupa en lo que le corresponde, no hay lugar para pelear. No hay lugar para despotricar. No hay lugar para chismear. No hay lugar para nada más. Porque cada quien está haciendo aquello para lo cual Dios le llamó. Llamado para predicar. Los que predican, ¿en qué deben ocuparse? Los que enseñan, ¿en qué deben ocuparse? Los que exhortan, ¿en qué deben ocuparse? Los que presiden, ¿cómo deben hacerlo? Los que sirven, ¿en qué deben ocuparse? Los que reparten, ¿cómo deben hacerlo? Y los que hacen misericordia, ¿cuál debe ser la actitud? Cuando esto ocurre, tenemos un cuerpo saludable, un cuerpo en donde no hay enfermedades mayores. De vez en cuando sí aparecen cosas, de vez en cuando aparecen enfermedades del cuerpo, porque a fin de cuentas el cuerpo que no enferma está muerto. Alguna cosa pasa con el cuerpo. Los que tienen muy buena salud, de vez en cuando están tristes. Los que tienen muy buena salud, de vez en cuando les duele la cabeza, pero algo pasa porque solo los cadáveres no enferman. Sin embargo, es muy saludable cuando la iglesia, cuando el cuerpo está haciendo cada una su función. Y por supuesto, la iglesia, un cuerpo, y ahora viene algo más. Después de ver lo que ocurre con este cuerpo, ahora vemos una familia. Los versículos 9 y 10 nos hablan en una forma indirecta del concepto de familia, porque en esta familia se habla del amor. El amor sea sin fingimiento. Bueno, ¿a quién amamos? Tendría que ser un egocéntrico para amarse solo a sí mismo. Tenía que ser una representación de Narciso, que se miraba en las aguas del mar y se veía tan hermoso que creyó que ninguna mujer era digna de él. Por eso nunca se casó Narciso. Y luego sigue diciendo, ya en el versículo 10, habla de la honra. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, es decir, en cuanto a esas cosas buenas, honrar a alguien, decir algo bueno de alguien, es algo tan interesante porque en la familia se cultiva
la consideración. En la familia se cultiva el amor. En la familia se cultiva la honra. Es ser capaz de decir cosas buenas del otro. En esta figura se reconoce la importancia del otro. El cristianismo se ha caracterizado por pensar en el otro, pero pensar en el otro no es simplemente pensar, ay, ¿cómo estará el otro? Y suspirar. No, pensar en el otro es tornar ese pensamiento en acciones. Es cuando podemos amar al otro. Nosotros amamos al otro así como Dios nos amó primero. Y luego también en esta figura se reconoce la importancia del otro en el amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Es como dar el lugar. Hay una historia de un caballero muy importante que cuando él entró, no se daba cuenta que le iban a hacer un reconocimiento. Y todo el mundo entró, todo el mundo comenzó a aplaudir. Pero como él no se daba cuenta de eso, entonces él también estaba aplaudiendo. Hasta que al final se dio cuenta de que era para él el reconocimiento. ¿Cómo es que amamos a Dios? Primera de Juan capítulo 4 nos habla de esto. Y nos dice que quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta figura de familia, esta figura reconoce la importancia del otro en cuanto al amor. Yo no puedo servir a Dios si no sirvo al otro. Yo no puedo amar a Dios si no amo al otro. El Señor Jesús lo expresó muy bien en el conocido pasaje de Juan 13, donde él se despojó de su manto, tomó su toalla y un platón y comenzó a practicar el servicio. También en esta figura se reconoce la importancia del otro en el servicio a Dios. Es decir, nunca puedo servir a Dios si no es a través del otro. Y en la iglesia, como familia, nunca puedo servir a Dios sino a través de otro, de los miembros de mi familia. Estas cosas comienzan allá, en la familia, en cada una de las familias. Ya nuestra iglesia va aumentando el número de familias nuevas. Y qué hermoso porque los padres podrán guiar a sus hijos para integrar esas familias y esas familias van a tener claro lo que es este concepto de servicio, de amor, de reconocimiento. Y cuando decimos esto, pensamos en que una buena iglesia se caracteriza por ser buenas familias. O en otras palabras, buenas familias, una buena iglesia. La iglesia, un cuerpo y una familia. Es decir, la iglesia, el Señor lo llama de afuera y luego los integra y se forma un cuerpo. Y luego de ahí salimos para hacer una familia que es el conjunto de familias. Y cuando el cuerpo, por ejemplo, se ocupa cada uno de lo suyo, entonces no hay lugar para otras cosas. Y cuando la familia se ocupa en el servicio al Señor y se ocupa del otro, también no hay lugar para otras cosas. Pues bien,
Permíteme compartir unas aplicaciones. En primer lugar, la iglesia mantiene el diseño de Dios desde la eternidad pasada. La iglesia mantiene el diseño de Dios desde la eternidad pasada. La iglesia es el proyecto tan importante para Dios. Es bueno ayudar a los necesitados, es bueno dar a los pobres, es bueno todo lo que quiera, pero la iglesia es el proyecto más importante para Dios. Tanto que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto que costó la vida del Señor y tanto que costó todos los vejámenes que le hicieron en la cruz. Así que la iglesia mantiene este diseño. En segundo lugar, el cuerpo mantiene una unidad dinámica. La iglesia cristiana no está hecha para ser simplemente el club de los amigos de Cristo. El cuerpo mantiene una unidad dinámica. Volviéndonos al capítulo 12 y al versículo 6 y todo este que vimos, está aquí cada quien, el que predica, los que enseñan, los que exhortan, los que presiden, los que sirven, los que hacen misericordia y muchos más. Ahora hay muchos más frentes de servicio, porque si un día el Señor nos permite tener más profesionales, por ejemplo, de la salud, podremos hacer brigadas de salud. Dios nos ha dado un lugar grandísimo, precioso, que podemos ponerlo a su servicio. Si un día el Señor nos da personas de otras profesiones, pues podremos tener brigadas para servir a la comunidad, para servir a través de estas profesiones. De modo que aquí hay unos poquitos dones en esta lista que el apóstol presenta, pero son muchos más, para que el cuerpo mantenga su dinámica. Y luego también, en tercer lugar, la familia. La familia mantiene una comunicación relacional. La familia mantiene una comunicación relacional. Yo he conocido pocas personas que no hablan mucho. Entre todos mis amigos, tengo algunos cuantos que no hablan mucho. Pero yo creo que de alguna manera se comunican. En este momento inclusive se usa el lenguaje de señas. Tengo que, al tratar con un caballero en el comité del que soy miembro, que es sordo, y él me saluda, yo le doy la mano y apenas si nos podemos comunicar así, pero todo lo que es este mundo es comunicación. Por eso la iglesia, como una familia, tiene esa comunicación relacional. Me alegro que ya escucho que llamamos a fulanito, que hablamos con fulanito, que le dijimos a fulanito. Fantástico. Fantástico, porque esa es la forma como el Señor quiere que nosotros nos comportemos, que como familia tengamos una comunicación relacional. Y cuando digo relacional es porque, bueno, ahora hay una costumbre que está tomando bastante auge, y es que algunos se dedican a chatear en la mesa, sentados a la mesa, y en vez de hablar, chatean por el celular. Bueno, alguien me diría, de esas personas demasiado pluralistas, me dirían, bueno, pero es una forma de comunicación. Sí, es una forma de comunicación, pero se pierde esa parte relacional. Lo que Dios quiere es que la iglesia sea eso, una familia que tiene una comunicación relacional. Tanto que está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, dice la palabra del Señor.
Pero también la familia mantiene un propósito reproductivo. La familia mantiene un propósito reproductivo. La iglesia como familia no está llamada únicamente para hacer el club, donde se reúnen todos los cristianos los domingos más que nada para cantar, para orar y para escuchar la predicación. La iglesia tiene, la familia tiene un propósito reproductivo, la iglesia tiene lo mismo. Había un libro que se llamaba La reproducción espiritual. Ya estamos disfrutando como iglesia, como cuerpo, como familia. Ahora nos corresponde comenzar a pensar en cómo reproducir espiritualmente, cómo reproducirnos en otros, cómo reproducirnos en otros. Tengo a lo largo de mi ministerio algunas personas que el Señor me ha permitido formar y me da mucho gusto cuando los encuentro, porque me veo en ellos, me veo allí en ellos. Y no se imagina lo interesante que será para usted cuando usted se vea en ese discípulo que estuvo formando, en ese discípulo en el cual usted participó en su formación. Es un propósito reproductivo. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a ir. Bueno, cuando es propósito reproductivo, también significa que invertimos en otros. Invertimos tiempo para formar a otros. Y si es el caso, invertimos dinero para formar a otros. Estoy aquí frente a ustedes porque otros invirtieron en mí. Hubo algunos que invirtieron tiempo. Mis pastores, mis profesores. Y hubo otros que invirtieron dinero. Algunos pagaron mis pensiones, pagaron mis pensiones. Ustedes saben, yo no estudié con el amparo de papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa? Por eso me gusta mucho el buscar formarme en otros. Porque quiero que cuando yo me vaya, alguien se quede acá completando la tarea. Y será interesante que cuando usted se vaya, alguien se quede acá completando la tarea. Y así es como se da la vida reproductiva de la familia. Las iglesias bautistas tienen un pacto. Es así como en el pasado crecimos. Dice que en el caso de tener que cambiar de residencia, nos uniremos a una iglesia del mismo orden para practicar los principios de este pacto. Pero cuando no hay iglesia del mismo orden, entonces vamos a formar otra. Vamos a levantar el testimonio, un testimonio. Hay muchos lugares donde no hay testimonio bautista. Y si usted un día se va para allá, la idea no es tomar la vía fácil. Ah, bueno, aquí hay una iglesia, no importa ni qué doctrina tiene, ni qué no tiene, pero en todo caso aquí hay una iglesia y me puedo meter, ya está. La idea es que podamos dar testimonio y que podamos continuar desarrollando el espíritu del pacto de una iglesia bautista. Entonces, permítame volver sobre las aplicaciones. La primera, la iglesia mantiene el diseño de Dios desde la eternidad. Es decir, Dios ha diseñado la iglesia y la iglesia está aquí para hacer todas aquellas cosas que Dios quiere que se hagan para mejorar el mundo mientras el Señor viene. No somos unos poquitos,
bautistas en el mundo somos 47 millones. Por supuesto que falta más por alcanzar, pero Dios nos ha permitido hacer varias cosas. Tenemos la Alianza Bautista Mundial, donde todas las iglesias bautistas de todo el mundo están juntas, y a través de esa Alianza Bautista Mundial se ayuda en países, por ejemplo, donde se están violando los derechos humanos. La Alianza Bautista Mundial interviene. Cuando hay desastres, cuando hay de ese tipo de problemas, la Alianza Bautista interviene. Y nosotros estamos interviniendo. ¿Por qué? Porque nosotros al ofrendar estamos dando para el funcionamiento de esta Alianza Bautista Mundial. Así que miren todo lo que hacemos cuando somos iglesia. Luego, el cuerpo. El cuerpo mantiene una unidad dinámica. Aquí nos mantenemos todos los que enseñan, los que predican, los que exhortan, los que presiden, los que sirven, los que reparten, los que hacen misericordia. Están en ese cuerpo dinámico. Y luego también la familia. La familia mantiene una comunicación relacional. Nosotros no somos una iglesia tradicional en la que simplemente voy a lo que voy. La iglesia cristiana es una iglesia, una familia en donde se comunican, en donde hay relación. Sabemos del hermano. En uno de los incisos del Pacto Bautista dice que prometemos cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos en los infortunios. Eso es la iglesia, eso es la familia aquí. La familia mantiene un propósito reproductivo, siempre con el deseo de que otros vengan. Y nos convertimos en maestros o en padres. Nos convertimos en esos maestros. Somos también un propósito reproductivo en cuanto a hijas y iglesias. Ya vayamos comenzando a pensar en que a la vuelta de un tiempo debemos tener una hija. No quiere decir que dejamos la iglesia local. Lo que quiere decir es que oramos al Señor y en uno de los lugares de este pueblo, de esta ciudad, tendremos una segunda iglesia bautista. Esta es la primera iglesia bautista. Y los miembros de la primera iglesia bautista continúan acá. Pero vamos a pensar y a orar para que en un tiempo tengamos la segunda iglesia bautista. Dentro de la misión que tenemos es el afectar las sabanas. Somos Zipaquirá, cabeza de provincia. Así que tenemos otros pueblos, otras ciudades a las cuales podemos ir y alcanzar. De modo que tenemos no solamente los hijos propios de la iglesia, sino también otras iglesias hijas que van a estar apoyadas por nosotros, que van a estar tuteladas por nosotros, van a estar cuidadas por nosotros. Así es como la iglesia, un cuerpo, una familia, hace la obra que el Señor pide que hagamos. Entonces, permítame enfatizar esto. Primero viene el aspecto
el aspecto relacional. Tiene que darse el aspecto relacional y debemos cuidar de mantener la relación entre los hermanos. No debemos permitir que ninguna cosa interrumpa esta relación. Nada. Si hay que perdonar, perdonamos. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Pero no se puede permitir que se pierda esta parte relacional. Si no hay buena relación, no se puede hacer más nada. Pero también el aspecto del servicio. Cuando hay buena relación, podemos servir mejor. Si no hay buena relación, no podemos servir. El aspecto del servicio es muy importante. Entonces, mis hermanos, en este día de la familia que celebramos como iglesia, no se nos olvide esa dinámica. Hay un cuadro que ustedes pueden ver ahora. En este momento pueden poner el cuadro. Y aquí tenemos, en este cuadro, lo que ilustra todo el mensaje de esta mañana. Ahí pueden ver a cada uno de estos. Aquí están los que predican. Hay un púlpito. Ahí está nuestro templo. ¿Dónde vamos a practicar todo esto? Cuando nos encontremos de nuevo. Claro que no. Antes también a través de este servicio de internet podemos hacer algunas cosas. Pero cuando nos encontremos ahí en el templo, vamos a practicar todo esto. Están también los que sirven. Están los que sirven. Alguien lavando los pies. Bueno, ahora no se lavan los pies, pero la idea de lavar los pies es servir al otro aún en las tareas más humildes. Servir al otro aún en las tareas más humildes. Hay una costumbre en Norteamérica que consiste en que cuando un vecino tiene que asistir a un funeral porque ha perdido uno de sus seres queridos, una familia vecina no va al entierro, se queda en casa, y cuando estos vecinos vuelven del entierro, ellos los invitan a comer. Ellos los invitan allí a comer y a tener un ratito de alguna manera de solaz. Es decir, es una serie de cosas para manifestar. Están también los que exhortan, como los que aconsejan, los que animan, los que consuelan. Están también, ¿qué más? Los que presiden, los que hacen las reuniones, y están los que hacen misericordia. Este cuadro que usted lo puede ver resume todo lo que el Señor quiere decirnos a través del apóstol San Pablo en esta mañana. Así que, mis hermanos, qué privilegio ser iglesia. Qué privilegio ser un cuerpo. Qué privilegio ser familia. La iglesia es una familia de familias. Es un conjunto de familias que hace la gran familia de la fe, donde nos amamos, nos cuidamos, nos mantenemos, y quiera Dios que de nosotros también se pueda decir, como se dijo de los cristianos de la iglesia primitiva: mirad cómo se aman. Y el Señor dijo una cosa: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Este es un aprendizaje, porque cuando venimos de afuera, no venimos amando. Usted dice, ¿cómo no? Si yo amé a la muchacha con quien me casé,
¿Cómo no? Si yo amé al muchachito este con quien me casé, de acuerdo, ese es un amor que es erótico, es eros, y no se tiene que aprender. Hay algunas cosas que hay que aprender, pero lo básico está allí. Pero aquí se trata de un amor que es semejante al del Señor. Amando, Dios amando a través de nosotros. Y en este cuerpo se puede poner en práctica lo que el Señor dijo. Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Aquí en este cuerpo nadie pierde por hacer tareas humildes. ¿Es usted un maestro, un profesor? No pierde nada haciendo tareas humildes en este cuerpo. ¿Es usted un profesional de la contabilidad? No pierde nada haciendo tareas humildes en este cuerpo. ¿Y es usted un doctor? No pierde nada tampoco. El Señor Jesús, después de haber servido, después de haber lavado los pies, se sentó a la mesa y dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, ¿por qué? Porque lo era. No. Porque lo soy. A pesar de que yo lavé los pies de ustedes, sigo siendo el maestro y el Señor. Aquí no pierde tampoco nada. Las tareas más humildes son de honra y gloria para el Señor también. Alguna vez se encontró un clérigo con un caballero y comenzaron a conversar. Y después de conversar un rato, el caballero le dijo al clérigo, bueno, señor, pero no nos hemos presentado. Y entonces el clérigo dijo, yo soy el doctor Fernando Chiriboga, obispo de esta arquidiócesis por la voluntad de Dios. Y entonces el caballero también dijo, bueno señor, yo soy Pepe López, zapatero también por la voluntad de Dios. Caminamos en esa voluntad. Donde se nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Mis hermanos, que caminemos juntos así, una iglesia, un cuerpo, una familia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. El día que queremos, Señor, que tú recibas la honra y la gloria por habernos dado familias, pero por ser familia también. Gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio. Bendícenos, Señor, santifícanos en tu verdad, que podamos de veras ser eso, iglesia, cuerpo y familia, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.